Pues muy buenas tardes a todos ustedes, damas y caballeros, y bienvenidos a la sede de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Hemos empezado el curso hace unos poquitos días y, bueno, dentro de las distintas actividades culturales que promovemos a lo largo de los distintos cursos, hoy tenemos prevista una conferencia que va a impartir el profesor don Emilio del Río, que va a versar sobre la rabiosa actualidad de los clásicos grecolatinos. Por desgracia, circunstancias personales han obligado a suspender ese acto, pero no obstante, tenemos un recambio, un banquillo en la reserva, que es una maravilla. Y ahora me voy a proceder pues, a describirles un poco la actividad, digamos, profesional del sustituto, por alguna forma, es que es una primerísima figura, si nos refiriéramos al mundo taurino. Los que son habituales, pues ya conocen nuestra institución. Los que tienen, digamos, la sorpresa de venir por vez primera, sepan ustedes que llevamos funcionando prácticamente casi 250 años. La institución, la Real Sociedad Económica Matritense Amigos del País, se funda a instancias del ministro Campomanes, dentro de ese espíritu de la Ilustración que buscaba en Europa y, sobre todo, en nuestro país, lo que era el fomento de las artes, de las ciencias, de los oficios, todo con un fin básico, que era básicamente, primordialmente, el desarrollo de la clase trabajadora a nivel formativo e intelectual, porque ello redundaría, lógicamente, en un desarrollo económico de nuestro país. A instancias de Campomanes y de otros ilustrados, por supuesto, Jovellano es uno de los más relevantes, que fue presidente de nuestra institución, pues se crea esta Real Sociedad, bajo el reinado de Carlos III, que es nuestro patrono y auténtico fundador. Estamos también inmersos en los actos preparativos de los fastos que queremos celebrar en el año 2025 para conmemorar pues, un 250 aniversario que no se cumple todos los días. Seguimos en la brecha en este siglo XXI con ese espíritu de la Ilustración que imprime sobre todo la fraternidad, el afecto y el amor por la cultura. Todo ello haciendo bueno lo que es nuestra frase fundacional, nuestro lema, que es socorre enseñando. Es decir, ese espíritu de la formación del personal, del trabajador, de lo que se decía en aquella época las clases más necesitadas en el siglo XVIII para que estos aumentaran su nivel intelectual, su formación profesional y mejoraran su actividad laboral consecuentemente. Bueno, pasamos de la rabiosa actualidad de los clásicos latrinos a una conferencia que se titula El azar, razón o fe, el subtítulo. ¿Quién la imparte? Les decía que estaba chupando banquillo. No es cierto. Es una primerísima figura y me honro en presentarles a ustedes a don Antonio López López, madrileño nacido en el año 1945, se licenció en la Universidad Complutense de Madrid en la carrera de Ciencias Matemáticas, en la licenciatura, y desde que finalizó su formación académica desarrolló su actividad laboral en el mundo empresarial, en concreto en Hidroeléctrica Española, que hoy conocemos como Iberdrola, hasta que tuvo la desventura o fortuna o júbilo de ser prejubilado en el año 2003. No obstante es que este señor tiene demasiados intereses en la vida y en la cabeza. Entonces, mientras seguía trabajando, pues seguía dedicándose también a la docencia. Es que, si hablamos de este señor, ha sido profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido una asignatura que me parece simpaticísima y muy atrayente, como es la asignatura de ecuaciones diferenciales. Yo me salgo de las 4 reglas y ya estoy perdido. Así que cuando un señor me habla que domina las ecuaciones diferenciales, para mí se convierte en un semidios. Bueno, entre otras cuestiones, ha intervenido en distintas ponencias internacionales o en congresos de matemáticas, en países tan insignificantes como Bulgaria, Grecia o Alemania. Pertenece desde su fundación a la Real Sociedad Económica Matemática Española y allí pues, ha colaborado desde que se fundó en su revista, que se titula Gaceta Matemática, y en concreto se ha ocupado de las secciones, yo es que me quedo helado, solución de problemas y divulgación matemática. Se lo dice una persona que cuando decíamos en el bachillerato soy de letras puras, es que yo lo soy al 150%. Para mí las matemáticas es una entelequia, reconozco y admiro a las personas
que las entienden y que las saben explicar. Yo, por desgracia, en mi época formativa, no tuve esa gran fortuna de contar con un profesor que me imbuyera de esa satisfacción que es experimentar la lógica. En ese caso, conmigo fracasaron lamentablemente y les sigo teniendo una manía horrenda a todo lo que sea matemáticas y física química. Lo siento mucho, profesor. Bueno, sigue ligado a la Facultad de Matemáticas en la Universidad Complutense, porque él, como él dice, cuando era joven, aspiraba a ser profesor. Ahora que es un poquito menos joven, aspira a ser alumno, aspira a ser persona que sigue aprendiendo, ya no solo de las matemáticas, porque este señor aquí donde le ven, que tiene este aspecto tan rompedor y tan moderno, pues es un humanista en el pleno sentido de la palabra. Le interesa todo absolutamente. Hablas con él de cualquier tema y tiene unos conocimientos enciclopédicos, pero las enciclopedias de papel, de las de antes, no de la Wikipedia. En fin, durante los años 2011 y 2014 ha sido nada menos que el director del Departamento de Actividades Culturales de la Asociación Española Los Amigos de los Castillos. Me parece interesante. Ahí pueden ver ustedes sus amplios intereses, tanto en el mundo de las ciencias empíricas como de lo que es la historia, la arqueología y el arte en general. Por supuesto, no voy a negarles que tiene una rémora en su historial biográfico. Es que forma parte de esta institución también. Es miembro de la Real Sociedad Económica Matritense Amigo del País y, para colmo de males y para su desdoro, encima es miembro de la Junta Directiva y responsable para mayor ignominia de lo que es la vocalía de Asuntos Culturales. Y todavía viene aquí a dar la cara a impartir una conferencia. En fin, también aparte de ello, y ya para rematar la faena, es socio también de la Asociación Española de Estudios del Oriente Medio, más conocido como Oriens. Sigue impartiendo conferencias no solo sobre sus especialidades físicas, matemáticas empíricas, sino que tratan temas de cualquier índole, históricos, científicos, y ha impartido conferencias en las instituciones que les he mencionado anteriormente, como asimismo en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Y para colmo de males, encima es actor. A mí ya que yo oigo estas cosas, digo, pero bueno, este señor viene del siglo XVI, se ha teletransportado, y bueno, yo no sé si saben ustedes que aquí en España era muy tradicional, en la noche de los fieles difuntos, a nivel teatral, la representación del Juan Tenorio, de Zorrilla, ¿no? Vemos que cada año se representa en menos centros, en menos teatros. Es una situación que nos incomoda bastante. Algo que era tan típico, tan tradicional, lo vamos sustituyendo con fiestas tan simpáticas y propias nuestras como Halloween, ¿no? Pero es que don Juan nos estamos olvidando de él, de doña Inés, de este asaltacunas, que era don Juan, ¿no? De este sinvergüenza, que, en fin, en aquella época se le valoraba positivamente, aunque corría el riesgo de ser condenado al Hades, a las llamas del infierno eterno. Pues este señor, con esta pinta que tiene así, de señor venerable, nos interpreta un don Juan que es absolutamente admirable. Si tienen ustedes oportunidad, les invito a que al final del mes de octubre lean ustedes el calendario de actividades que van a alucinar con él, asistan a esa representación que vamos a tener. Y no me alargo mucho más, no sé si tenía que añadir algo más, pero bueno. Lo del teléfono. Lo del teléfono. Lo del teléfono, claro. Hace referencia a don Alexander Graham Bell, que tiene la patente, que no la invención. Así que le rogaría a todos ustedes que cuando finalice el acto y se marchen a sus casas a cenar, pongan nuevamente en marcha sus teléfonos móviles. No vaya a ser que se les olvide encenderlo nuevamente. Así que, bueno, no me alargo mucho más y le cedo la palabra a don Antonio López, que realmente van a admirarse con su verbo florido, con su sentido irónico de la vida, con su retranca y, sobre todo, con la profundidad espiritual que almacena en su ya larga trayectoria. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes y muchas gracias a todos por su presencia aquí. Muchas gracias al señor don Julio Real, secretario de esta institución, por sus amables palabras. Es verdad que yo cuando era joven tenía la verdadera ilusión de ser un buen matemático, pero ahora soy algo mejor, porque ahora que soy mayor reconozco que soy un buen estudiante.
Es para mí un placer compartir con ustedes algo que yo amo realmente, como es el estudio de la historia de la ciencia en concreto. Compartir es una palabra muy bonita y me gustaría que poco a poco, a lo largo de las actividades que vamos a desarrollar este año, los asistentes acabáramos siendo un grupo de amigos que han tenido algo hermoso que compartir. Hoy yo tengo que sustituir a la persona que iba a ser ponente. Espero hacerlo de manera que no lamenten demasiado la sustitución. Permítanme unas palabras previas para justificar por qué vamos a hablar sobre este tema. Miren, hace ya bastantes años escuché en una entrevista en televisión a un conocido político. Las cosas iban por los temas normales en que se les pregunta a estas personas, y al final el entrevistador le dijo: oiga, ¿y cómo es que usted ha acabado siendo ateo? El susodicho político empezó a responder y no lo hizo como puede ser habitual, con muchas palabras. Empleó la historia, habló de la filosofía, habló de los griegos, dio una serie de razones científicas. Es verdad que al final, a pesar de todo, las cosas seguían un poco confusas. No era posible saber si realmente tenía justificada su ateísmo o no. Pero lo que me llamó la conclusión es que este hombre dijo al final, como conclusión: miren ustedes, la creación es cuestión del azar. Reconozco que a mí aquellas palabras, aquella conclusión tan rotunda, me dejó un poco recordando que creo que todos más o menos alguna vez habremos, si no intervenido directamente, sí asistido a discusiones en donde se debate entre razón y fe, o entre ciencia y religión. El binomio formado por estos dos conceptos, su posible compatibilidad o incompatibilidad, ha sido motivo, y creo que sigue siendo, o puede seguir siendo, motivo de cierta discusión. Como consecuencia de aquel hilo de reflexiones, empecé a caer en la cuenta de lo extraño que ha habido personas extraordinariamente brillantes, muy brillantes, y lo han demostrado a lo largo de sus actuaciones en la vida, que han sido declaradamente y convencidamente ateos, y al mismo tiempo otras personas igualmente brillantes, con las mismas capacidades, han sido profundamente creyentes. El que haya esta discrepancia entre personas de tal talla, por ejemplo, entre los primeros ateos que recuerda la historia está Demócrito de Abdera, está Leucipo, está, ya más reciente, un Lord Byron, está Pío Baroja, está Sigmund Freud. Y sin embargo, encontramos a personas de la entidad de Louis Pasteur, Alexander Fleming, el famoso matemático Jorge Cantor, Gregorio Marañón, Edwin Aldrin, el segundo hombre que pisó la Luna, que se declaran profundamente creyentes. Entonces, esto incrementa un poco la cuestión. ¿Cómo es posible que haya inteligencias tan brillantes en situaciones tan opuestas? ¿De verdad no hay una comunicación entre razón y fe? Es verdad que al principio de la historia el hombre depositaba sus afectos y sus temores en uno u otro lado del binomio. Probablemente en la antigüedad casi siempre lo situaba en el lado de la fe o de la religión. Todos los acontecimientos naturales obedecían a causas sobrenaturales, a causas en donde otras voluntades estaban detrás e intervenían. Esto era lo normal. Pero, afortunadamente, por el siglo VII, VI a.C., en la cuenca del Mediterráneo surge un ramillete de personas que se atreven a entrar en la otra cueva, en la otra puerta de la cueva, en la cueva de la razón. Personas que empiezan a creer que por la razón se pueden explicar bastantes cosas que antes se atribuían solamente a la fe. Personas que piensan que puede haber unos caminos de conexión entre la razón y la fe. Esta cuenca del Mediterráneo establece una nueva forma de pensar. Es un giro total. Evidentemente, antes de ellos ya había cosas. Las pirámides se construyeron antes de ellos y ahí están todavía, y otras muchas más construcciones. Pero esta gente, con su decisión de entrar
y buscar por la razón conexiones y explicaciones a las leyes de la naturaleza, están abriendo un camino nuevo, están desbrozando cosas nuevas. Es verdad que ya en los tiempos antiguos realmente los fenómenos eran utilizados por el hombre para intentar predecir el futuro. Esta era una de las inquietudes mayores que podíamos encontrar. En la antigua Mesopotamia los sacerdotes eran muy bien considerados, siempre que acertaran, el resultado de una batalla, cuánto iba a vivir un rey. Entonces había una cierta inquietud por mirar el futuro, predecir el futuro. Parece ser que, según cuentan los historiadores y arqueólogos, el examen de las vísceras de los animales sacrificados era uno de los motivos que se utilizaban, pero no era ese el único. Parece ser que ciertos estudios arqueológicos han permitido desenterrar también objetos que hoy llamaríamos tabas, que son huesos de determinados animales, y, según estos historiadores, realmente los sacerdotes esto ya sí que tengo que decir que yo no he tenido constancia real. Lo he leído en algún libro, pero sin referencias exactas de dónde está la demostración de esto. Pero tampoco es extraño que aquella gente se ayudara del lanzamiento de estos objetos para, según el resultado, interpretar lo que iba a venir después. Pero, sin embargo, es evidente que no, que a pesar de los sacrificios de las víctimas, a pesar de lo que pudiera obtenerse lanzando estos objetos, no era posible conocer el futuro con exactitud. Era algo realmente extraño. Entonces pasó quizá una cosa curiosa, y es que aquello que en un principio estaba destinado a tener un fin divino, intentar ver cuál era la voluntad de los dioses, pues viendo que el hombre tampoco conseguía por esto acercarse a esos dioses, no era capaz de saber cuál iba a ser su voluntad, lo que en principio iba a ser algo divino empieza a degenerar, a convertirse en algo mundano. Y entonces parece ser que aparece documentadamente la pasión por el juego. Lo que antes era una manera de hablar con los dioses, ahora puede ser una manera de enriquecernos a costa de otros, algo que no es exactamente muy ético ni muy sobrenatural, que digamos. Por esa época, bastante después ya de esa época, surge, como he dicho antes, este ramillete de hombres que crea una escuela nueva de pensamiento, que da la luz al mundo, que empieza a preguntarse el porqué de las cosas y empieza a creer que con la razón se pueden descubrir y explicar muchas leyes naturales. Evidentemente me estoy refiriendo al mundo griego. En el mundo griego hay un punto importante, la escuela de Pitágoras. Pitágoras es un personaje de leyenda, durante mucho tiempo se creyó que no existió, luego parece que sí, que existió de verdad y tiene su historia muy avalada por hechos, algunos novelescos, pero otros pues parece que contrastados, sobre todo si hemos de fiar a la documentación que dejó Aristóteles. Este hombre fundó una escuela que era mística, más que matemática como tal, pero también matemática. Y tenían como una frase que les identificaba realmente, y es: todo es número. Para ellos todo es número, pero todo es todo, hasta los sentimientos de las personas. Entendían por número los números naturales, 1, 2, 3, 4, y lo que se llamaba cuando éramos estudiantes quebrados, en un lenguaje un poco más técnico, números racionales. Para ellos, con esto era posible explicar todo, absolutamente todo. Es verdad que ellos mismos también se dieron su propia estocada de muerte, pero eso ya es otra historia que no nos puede desviar, porque al decir que todo es número puede parecer que es una frase bonita, que está bien, pero que bueno, pues no pasa de ser eso, una frase para repetir. Pero si nos fijamos bien, tratemos de quitar de nuestra imaginación la idea de número. Imaginemos que no sabemos nada de que existen los números. Para saber los miembros que componen nuestra familia, ¿verdad que aparece el número? Son 3, 2 hijos. Para saber el estado de nuestra cuenta corriente, ¿verdad que necesitamos un número?
para poder medir el estado de nuestra salud en los análisis, ¿verdad que aparecen números? Sería, yo creo que bastante complicado si por un extraño fenómeno cósmico se nos quitara de la imaginación el concepto de número, de que existe el número. Sería realmente complicada mantener nuestro sistema ideológico actual. Luego, puede que aquello de que todo es número no esté tan desencaminado. Puede que tuviera algún trasfondo detrás de todo aquello. Entonces, al decir esto que yo acabo de decir, realmente asociamos la idea de número con fenómenos, en los ejemplos que yo he puesto, que ya son actuales. Por ejemplo, sabemos los hijos que tenemos ahora, es un fenómeno que ya ha pasado. Sabemos la hora que es en este momento, decimos un número para ello. Asociamos números a determinados fenómenos de la vida, pero fenómenos o bien pasados o bien presentes. Esa correspondencia no es biunívoca, eso es verdad, pero de alguna manera existe una cierta relación. Pero, ya digo, entre fenómenos pasados, claro, es muy fácil saber cuál es mi índice de hemoglobina glicosilada, porque lo he visto y porque lo tengo, porque ya me han hecho el análisis, pero no puedo saber cuál será dentro de 3 años. Entonces, a determinados fenómenos del presente y del pasado les asociamos un número, casi siempre, para poderlos tener identificados. Eso lo hacemos con fenómenos del pasado y con fenómenos del presente. ¿Sería posible hacerlo también con fenómenos del futuro, de tal manera que ese número nos dijese algo de lo que va a porvenir? No podemos saber a ciencia cierta si va a haber un accidente de aviación en los próximos meses o no, pero ¿podríamos tener algún dispositivo numérico que nos diga no, no va a pasar, tranquilos, volemos el avión, o no? Esta es una de las cuestiones que pueden motivar el discurso, la charla de esta tarde. Intentar buscar alguna posible relación entre lo que ha de suceder y el número que le vayamos a asignar, en la esperanza de que esa asociación nos permita, a lo mejor hasta vivir más tranquilos. Verán, el tema, como he dicho antes, del juego es el que usurpó, por así decir, lo que iba a ser algo divino, y lo usurpó ya muy atrás. Heródoto nos habla de que en Grecia ya se jugaba, y en Roma, desde luego, pero es que aún más. En Egipto parece que había un juego muy famoso, llamado de perros y chacales, en donde sobre un tablero, con figuras de estos animales, se movían las piezas según ciertas reglas, en base a lo que habíamos obtenido, a lo que se había obtenido al lanzar un dado. Incluso es más, parece ser que en Roma se han descubierto lo que hoy llamaríamos dados truncados. O sea, ya el hombre empieza a desarrollar la picaresca para, truncando un dado, saber lo que va a pasar. Si el dado está más cargado de esta manera, yo sé que al lanzarlo, casi seguro, va a caer de esa manera cercana al suelo, con lo que el punto que voy a ver es el que esté encima. Ya existe una cierta manera, en este caso picaresca, de intentar adivinar el futuro en base a los números. El problema del juego se extendió totalmente, y parece ser que hasta en Roma se legisló mirando los estragos que producía muchas veces entre los perdedores en concreto. El cristianismo incluso lo llegó a considerar sacrílego, porque se pensaba que esta idea de saber lo que piensa Dios tirando un objeto, esto es algo infame para el ser humano. Las cosas quedaron ahí, pero por mucho anatema, por mucha prohibición, por mucho castigo que hubiera, el hombre siguió jugando y apostando, y siguió teniendo venturas y generalmente desventuras también. El tema, como sabemos, llega a la Edad Media, una edad que generalmente se considera de oscurantismo. No es quizá muy justo considerarlo así. Ha habido verdaderos focos luminosos en esta edad, se generaron las universidades y ha habido monjes copistas que han traducido muchísimo de los griegos en la Edad Media. Por tanto, tampoco creo que se deba de condenar la Edad Media a la hoguera del recuerdo, ¿no? Pero bueno,
pasa esta edad en la que ciertamente hay un parón en la producción, en ese genio griego que produjo la luz del mundo, que cambió radicalmente la forma de pensar. Hasta los griegos, claro que la gente sabía sumar, multiplicar y hacer grandes cuestiones, ya digo, ahí están las pirámides, pero hasta que llegan los griegos no se crea de verdad la geometría como una doctrina de pensamiento, no como unas técnicas que permiten mantener en pie determinada figura. Los griegos se preguntan el fondo de lo que hay detrás. Los griegos se preguntan, en la figura de este, que debería de estar en todas las calles, su nombre, Arquímedes, se pregunta el porqué, el fondo de las cosas. Los griegos no es el motivo de esta charla y procuraré contener mi emoción porque realmente creo que el idioma oficial del mundo debería de ser el griego. Ya sé que no es así, pero debería de serlo. Bueno, el genio de esta gente se mantuvo un poco oculto durante la Edad Media. Y así, ya pues hacia los años 1400, empieza el hombre a sentir una nueva gana de vivir. Empieza a sentir una fuerza que les lleva a admirar a aquellos griegos. Empieza a renacer el ansia por saber y el ansia por saber de manera documentada. Pero se sigue jugando. En los garitos se sigue apostando y siguen las espadas muchas veces terminando las partidas. Parece ser, según cuenta la historia, y esto nos afecta al tema que vamos persiguiendo de asignar un número a lo que ha de venir, parece ser que ya en la antigüedad se planteó una cuestión que sí que es posible que fuera verdad que ocurriera. Dos personas están haciendo una partida de pelota, en concreto se llaman Antonio y Guido. Esto es porque el documento primero que hay, que parece de quien se preocupó de resolver el problema del que ahora vamos a hablar, fue este señor, Fray Luca Pacioli, un franciscano que tuvo la fortuna de conocer a Leonardo da Vinci, el cual le hizo los dibujos de los libros que escribió. En las notas que les he dejado, si les parece bien, ahí tienen una pequeña reseña biográfica de Luca Pacioli, aparte de que en Internet está y tienen todo lo que estimen. Este señor fue el primero que parece que abordó un problema que ya venía heredado de antes. Según decía este hombre en una de sus obras, hereda que dos jugadores, Antonio y Guido, están jugando unas partidas de pelota, tienen un dinero sobre la mesa y convienen que el que antes obtenga 6 victorias se llevará todo el dinero. Todo. No hay empates. En cada partida o gana Antonio o gana Guido. Y por las razones que sea, que no vienen al caso y que probablemente ni existieran, el juego se interrumpe cuando Antonio ha ganado 5 partidas y Guido 3. Entonces surge el problema de cómo sería justo repartir el dinero. No se lo puede llevar ninguno porque ninguno es el vencedor absoluto, pero ¿qué se hace con ese dinero? Luca Pacioli estudia el problema y lo resuelve diciendo, pues muy sencillo, que se divida en 8 partes el dinero, Antonio se lleve 5 de esas partes y Guido se lleva 3. O sea, se reparte de manera proporcional a los juegos que ha ganado cada uno. Esto, pues en principio parece natural, parece que es una solución razonable. Esto es lo que propone Luca Pacioli, que era un matemático para la época bastante distinguido. De hecho, hay un par de obras suyas que están en la mente de todos los profesionales. Uno de ellos es La Divina Proporción, en donde, desde mi modesto punto de vista, exagera totalmente la importancia de la proporción áurea. Y luego hay otro que se llama Suma, en donde, como su nombre indica, recoge todo el saber matemático hasta ese momento, ¿verdad? Este libro Suma es, por lo visto, extraordinario. Yo he intentado, por otros motivos, buscar bien pues el contenido, pero bueno, no he tenido tiempo. Me tengo que ceñir a creerme lo que dicen los autores prestigiosos, como por ejemplo don Julio Rey Pastor. Entonces, en este libro recoge todo el saber que había para entonces Luca Pacioli. Poco tiempo después, en la Lombardía, un paisano suyo, paisano, este hombre que es injustamente olvidado y muy poco conocido, es un italiano, un señor que nace en Pavía, y cerca al lado de Milán. Este hombre se tiene a sí mismo como médico, él piensa que él es un gran médico,
pero sin embargo en los libros de historia de la medicina aparece muy poquito, muy soslayado, con injusticia, porque cuando se estudia su vida se ve que las 2 o 3 cosas que atinó merece la pena quitarse el sombrero. Pero lo que sí que es verdad es que está en la historia de las matemáticas con verdadero mérito. Tiene una vida muy curiosa. En el Colegio de Médicos tuve la oportunidad y la suerte de hablar sobre su vida y su obra. También tienen alguna pequeña reseña en las hojas que les he dado. Es muy interesante seguir su vida, porque este hombre, que se llama Gerolano Carbano, y digo, bueno, se llama porque, aun cuando murió, pero está aquí entre nosotros, este hombre es un enciclopedista y ha escrito muchísimo, ha dejado muchísimos libros escritos, de todo. Este era médico, él se consideraba médico, pero cayó en brazos de la ludopatía. Era un hombre dominado totalmente por el vicio. En las muchas obras que ha escrito, una de ellas se llama Mi vida, y es de admirar la sinceridad rotunda con la que habla, exponiendo sus propias miserias sin ningún tipo de disimulo ni tapiz. Y uno de ellos habla sobre sus aficiones al juego y todo lo que eso trajo consigo. Pero este hombre cuenta también, ya digo que como médico yo le tengo en una especie de altar porque fue el primero que se dio cuenta de la gravedad, de la importancia que tiene el problema de la depresión. Hasta entonces eso podía ser considerado brujería o muchas más cosas, pero el primero que anticipó que ahí había una enfermedad y que podía tener sus explicaciones neurológicas y demás, estamos hablando del 1500 y pico, porque este hombre nació en el 1501, fue Gerolamo Cardano. O sea que solo por eso ya merece un respeto médico. Pero es que en realidad donde se lo ganó es en su faceta como matemático. Él cuenta que mientras que se desplazaba en su mula para ir a ver a los pacientes, él iba pensando no en la enfermedad que se iba a encontrar, sino en por qué perdía en los juegos en donde intervenía. Sobre todo le llamaba la atención que había determinados juegos de dados casi siempre, en donde casi siempre perdía, y sin embargo había otros juegos en donde, cambiando muy poquito el formato, ya sin embargo ganaba. Este hombre estaba dándole vueltas constantemente a este tema, en lugar de decir, pues he perdido, tengo que aportar más. No, pensaba, ¿por qué pierdo? ¿Qué pasa con estos juegos? Empieza a buscar las razones y empieza a preocuparse de, ante un determinado juego, el que sea, cuántos resultados posibles se pueden dar. Empieza a maquinar en su cabeza. Por ejemplo, ahora veremos algunos casos concretos. Si se lanza un dado, pues parece que yo tengo 6 posibilidades nada más, solo 2. Y si, por ejemplo, el juego consiste en que yo gano si la puntuación que sale es un múltiplo de 3, pues quiere decirse que yo gano si sale un 3 o sale un 6. Este es un caso muy sencillo, claro, al lanzar un dado sí que es verdad que son estos dados los únicos posibles. Si, por ejemplo, me pregunto eso, ¿cuál es? Bueno, la palabra probabilidad no me dejen ustedes que la utilice porque no podemos anticipar una definición que no hemos dado. Pero este hombre se preocupa de esto, se preocupa de ir contando casos que se pueden dar. En este caso es muy sencillo, pero claro, los juegos que se hacían entonces no eran tan elementales como estos. Ya si se pregunta uno que lanzo 3 dados y quiero saber o gano si las 3 puntuaciones que obtengo son distintas, por ejemplo, 1, 3, 5 me vale, pero 1, 4 ya no. Ya ahí no es tan fácil calcular así de cabeza cuántas posibilidades hay si tiro 3 dados. Y esto de que yo ganaré si las puntuaciones son distintas, ya es complicado. Cardano ataca este problema. Sin llamarlo así y sin saber qué tal, está poniendo las bases de una rama hermosísima de las matemáticas, del álgebra, que es la combinatoria, que se llama combinatoria. Esto es lo que va a permitir, mediante el razonamiento, resolver cuestiones como estas. Como consecuencia de estas meditaciones, Cardano llega a la conclusión de que la solución que ha dado Pacioli del tema de los juegos de pelotas no está correcta. Porque
Cardano piensa, y fíjense qué detalle tan propio de un hombre agudo. Dice, vale, sí, si como dice Pacioli, el juego se interrumpe cuando el marcador es 5-3, bueno, pero imaginemos que el juego consiste en ganar 20 partidas y que se interrumpe cuando Antonio ha ganado 19 y Guido solo 9. ¿Verdad que algo dice que es muy fácil que Antonio gane una sola partida antes de que Guido gane 11? ¿Verdad que el tanteador sea esto nos está diciendo que Antonio es mejor jugador que Guido y que por consiguiente seguro que va a ganar antes que llegue el otro? En ese caso, si se hace lo que dice Pacioli, habría que dividir el dinero en 28 partes y Guido se llevaría 9, casi la tercera parte. Cardano dice, eso no es justo. Esa tercera parte casi seguro le correspondería a Antonio si las cosas siguieran para adelante. Cardano entonces se pregunta, ¿qué tan cerca está Antonio de ganar? Porque si yo pudiera saber eso, ese sería el reparto justo del dinero. Haciendo un abuso de su amabilidad, sí utilizo la palabra probabilidad para decir que hoy en día se sabe que la manera justa de repartir el dinero es proporcionalmente a la probabilidad que cada uno tiene de ganar. Pero esto nos olvidamos porque no sabemos qué es la probabilidad todavía. Cardano lo intuye en ese lenguaje difuso. En uno de los libros que figuran en la biografía, el profesor Miguel Ángel Gómez Villegas, tienen un excelente estudio sobre lo que hizo Cardano, cómo lo desarrolló, etc. Y, por cierto, ahí también se valora mucho el valor de los historiadores, porque entender a los que han creado en realidad la ciencia, como pudo ser Cardano, en su lenguaje original, es realmente dificilísimo. Este señor, entre otras muchas cosas, que no me voy a desviar ahora, fue famoso porque, entre otras cosas, dicen que hizo un horóscopo, bueno, dicen no, es verdad, hizo un horóscopo a Jesucristo. Claro, eso llama la atención, el horóscopo se hace a alguien que acaba de nacer y que no sabemos lo que va a pasar con su vida. Que en el 1500 se haga un horóscopo de lo que pasó hace 1500 años, pues es relativamente sencillo. El tema es otro. Bueno, pues yo he tenido la fortuna de buscar y conseguir el horóscopo original que hizo Gerolamo Cardano y con la ayuda de un profesor de la Facultad de Filosofía se ha traducido al castellano actual lo más técnicamente posible desde el latín en que lo escribió. Les aseguro que es dificilísimo entender a Cardano. El lenguaje que emplea, la terminología, dice, sí, esto es español, suena a español, pero qué difícil es encajarlo. La labor del historiador de la ciencia es hacer ese encaje, para lo cual tiene que ser un señor que domine mucho la materia en cuestión. Ya digo, entre la bibliografía que tienen ahí, yo he puesto solo la bibliografía que yo he consultado, la que yo he manejado. En cada uno de esos libros, por supuesto, hay mucha más. Pero si alguien está interesado en profundizar sobre el tema, este libro del profesor Gómez Villegas les va a satisfacer con seguridad. Pues bien, volvemos a nuestra historia. Cardano está pensando que algo no va bien en esto y sigue dándole vueltas. Como dato curioso, sí que es significativo que este hombre, que como digo, llegó a los niveles más bajos de adicción por culpa de su adicción al juego, y él mismo lo reconoce, en un momento determinado se libra de esta adicción. Afortunadamente deja el juego y se convierte en lo que a veces suele pasar, se convierte en un látigo fustigante de todos los que juegan. Entonces él ha escrito un libro muy famoso que se llama El libro de los juegos, en el que analiza multitud de juegos de todas las variantes, con dados y con un lenguaje, ya digo, muy retorcido para los lectores, digamos, normalitos, como quien les habla, pues explica los resultados, cómo puede ser, y hasta incluso empieza a intuirse algo que van a poner en marcha un siglo y medio después otros señores ya en Francia. Empieza a intuir que la relación, cuando se produce o se va a producir un acontecimiento que puede tener un número concreto y determinado de resultados, no sabemos cuál, pero sí que podríamos identificarlos a priori, si de esos extraemos aquellos que nos interesan, aquellos que van a concentrar nuestra atención,
entonces Cardano intuye que hay una importante relación entre unos y otros y que esa relación puede conducir al número que nos permitirá saber si ese fenómeno se producirá o no. Esto, dicho así con las palabras con las que ahora yo me expreso, es lo que está flotando en la idea de este hombre, por primera vez, según yo he sabido, en el mundo de la historia de la ciencia. La historia también tiene sus injusticias y es muy posible que haya personas que han hecho grandes cosas y que estén tapadas absolutamente porque no se conocen. Por ejemplo, todos los matemáticos aquí presentes en la sala saben que uno de los grandes genios de la historia de la ciencia matemática fue Évariste Galois, un francés. Pues gracias a que un señor, que también fue un francés, Liouville, hizo lo que hizo, sabemos de su existencia, porque de no ser así, este hombre, cuya vida es una vida muy novelesca, habría muerto en el anonimato más absoluto y quizá no sabríamos de su existencia. Y lo que hizo fue extraordinario, se lo aseguro. O sea que puede pasar que nosotros ahora nos referimos a Luca Pacioli y a Cardano como representantes de algo que estaba latente en la sociedad. De todas maneras, sí que creo, a juzgar por la obra que ha publicado este hombre Cardano, que de verdad él tuvo parte activa en todo lo que estamos contando. Y desde luego, si nos desviáramos a hablar de lo que es el álgebra y demás, desde luego su participación es extraordinaria. Pero de cara a lo que nos afecta, no nos vamos a desviar a esa otra parcela, ese es otro aspecto. La semilla que deja Cardano pensando y en sus obras se queda aquí flotando y se va a posar pues como unos 100 y pico años después en París. Estamos ya en el 1640 aproximadamente, 1600 quizá un poco antes, la época de Luis XIII, en la que el juego oficialmente estaba prohibido, pero bueno, se sabía que en la alta sociedad y en los garitos y demás se jugaba y se apostaba. Esto que les digo es una leyenda que probablemente embellece el tema en concreto, que nos importa, pero que bueno, ayuda a hacerla más digerible. Según parece, en algunos de estos salones franceses, en donde se jugaba de la alta sociedad, que este juego estaba prohibido, y entonces alguien dijo que llegan los hombres del cardenal Richelieu, y como estaba prohibido, pues en la timba hay que desmantelarla rápidamente y se vuelve a presentar el problema que nos refiere Luca Pacioli, cómo dividir el dinero que estaba sobre esto. La verdad es que yo no tengo seguridad de que esto pasara así exactamente. Es posible que la partida se interrumpiera y ya está. Pero lo cierto es que surge este problema y entre los asistentes había un individuo, un tal señor Antoine Gambeau, que era el caballero de Méré, que observó el panorama, observó el lance y entonces, interesado en el tema, se lo consultó a otro señor que era Blaise Pascal. Blaise Pascal era uno de los genios de la época también, era un hombre conocido perfectamente, y le consultó sobre este tema. Pascal empezó a trabajar en ello y se puso en correspondencia con este otro señor, Pedro Fermat, que era un abogado que vivía en Toulouse. Era secretario del rey y la verdad es que como el rey no hacía mucho, o parece que no hacía, este hombre se aprovechaba y estaba sentado todo el día allí, pero en vez de estar dedicándose a cualquier cosa, se dedicaba a leer a los clásicos griegos, se dedicaba a leer a los matemáticos griegos y, aun cuando profesionalmente era abogado, la historia de la ciencia le tiene un puesto reservado con todo honor como matemático. Este hombre es famoso y lo ha sido hasta hace muy poco, bueno, lo seguirá siendo siempre, pero bueno, este hombre es famoso porque contaba que leyendo uno de los libros de Diofanto, uno de los grandes genios de las matemáticas griegas, este Diofanto hace una cierta afirmación, no me voy a desviar ahora del tema, y Fermat dice, pues sí, tiene razón Diofanto, y yo he encontrado una manera de demostrarlo preciosa, pero no me cabe aquí. Este señor Fermat era aficionado a cuando lee un libro escribir, subrayar y poner notas, y afirma que él tiene esa demostración, pero que, bueno, que no le da tiempo ni tiene espacio para ello. Lo cierto es que casi todos los matemáticos posteriores, las grandes glorias, se han dedicado a intentar reencontrar esa demostración y nadie la encontraba, porque se resistía enormemente. De manera que ha sido a finales del siglo XX cuando se ha puesto la última joya de la corona por un señor, un inglés que vive en Estados Unidos, que
ha demostrado que efectivamente lo que decía el Diofanto y afirmaba Fermat era verdad. Pero hasta entonces, fíjense que desde el 1600 y pico hasta finales del siglo XX, y por ahí han pasado las mentes más brillantes. Es verdad que todos han ido poniendo una piedra en el camino, todos han ido poniendo como una escarpia en la montaña, y al final uno es el último que ha llegado. La historia reconoce con justicia al que pone el último pie, eso es verdad, pero se comete siempre, como antes decíamos, un poco de injusticia silenciando los nombres de todos los que han estado detrás, abriendo un poco ese camino. Pero bueno, no es este el caso que nos ocupa. Lo cierto es que Pascal y Fermat establecen una correspondencia que en parte se conserva, en parte sí, en otra se ha perdido. Y en esa correspondencia entre Pascal y Fermat discutiendo cómo habría que partir el dinero, ya el tema se deja de dineros, de apuestas, y se empieza a plantear en cómo utilizar estos fenómenos que llamaríamos aleatorios, hoy se llaman de azar. Azar es una palabra árabe que significa flor y parece ser que los dados que se lanzaban, la puntuación deseable era una que tenía pintada una flor. Por eso parece ser que de ahí viene la palabra azar para estos fenómenos cuyo resultado no podemos predecir, pero de los que sí podemos saber a priori cuántos se pueden producir, cuántos se pueden dar. Pues Pascal y Fermat en esa correspondencia recuperan la idea de Cardano, recuperan la idea de contar de alguna manera, ya veríamos cómo, los posibles resultados que se pueden dar y separar de ellos aquellos que son favorables a mis intereses. Estos dan un paso más y se preguntan por la relación que puede haber entre uno y otro, o sea, el cociente entre lo que llamaríamos números de casos favorables entre los números posibles. Por ejemplo, en el caso que hemos puesto antes de los dados, no puede ser el mío porque le he quitado el teléfono, o sea que... No. Este no es, ¿no? No puede ser. No sé. Bueno, si es el mío, me amonestas. Yo creo que no, porque he procurado quitarlo. Bueno, por si acaso, quítalo, vamos a guardarlo aquí. Yo creo que no, pero bueno. Como decía anteriormente, estos hombres van un paso más allá y van un poquito más allá y se preocupan del cociente, que ya empiezan a asignar un número, el cociente de dividir los casos favorables entre los casos posibles que hay. En este caso concreto tan elemental por el que hemos empezado, de al lanzar un dado pedir que sea un múltiplo de 3, pues entonces hay 6 casos posibles y solo 2 favorables. Con lo que entonces Pascal y Fermat, entre medias de esa correspondencia, van diciendo prestemos atención a lo que sería dividir 2 entre 6, que es lo mismo que 1 entre 3. Prestemos atención a ese número. Pascal y Fermat empiezan ya a poner un número a esto. Todavía no sabemos que esto vaya a significar nada respecto a lo que va a pasar si yo lanzo un dado. Pero este hecho concreto ahí está puesto. Hay otros casos más completos que ya empiezan a estudiar en su correspondencia. Me parece que aquí hay uno de ellos, ¿no? Que se pregunta si al lanzar un dado y apostar a que la puntuación sea menor que 5. Bueno, pues los casos posibles son los mismos, son 6 si estamos lanzando un dado, y si es favorable que sea menor que 5, pues son 1, 2, 3 o 4. Luego tendríamos 4 casos favorables. Según esta correspondencia, deberíamos de prestar atención al número 4/6 o 2/3, que es lo mismo. Este número deberíamos de dejarlo como si nos fuera a decir algo de lo que va a pasar al lanzar un dado respecto a lo que a mí me interesa, si pasará esto o no. Todavía no he lanzado el dado y no sé qué va a pasar, pero tengo ahí ese número 2/3 aleteando. Ya nos estamos acercando a poner un número a algo que puede pasar. Enterado de la correspondencia que estaban circulando entonces, que estaban llevando a cabo Pascal y Fermat, aparece una figura importantísima, que es la de Christian Huygens. Este hombre es una gloria de la ciencia. Es verdad que en esa época hubo muchas más,
Este era astrónomo, físico, matemático, era pues, pero enterado de la correspondencia entre Pascal y Fermat, no quiere perder la ocasión de mediar en el conflicto y escribe multitud de libros dedicados todos a los juegos, en donde analiza multitud de juegos también, con todas sus variantes, desmenuza los casos posibles, los casos favorables. En la bibliografía que les doy, sobre todo la del señor Gómez Villegas, encontrarán datos sobre la figura de Christian Huygens y lo mucho que aportó a este tema. Pero llegado a esa época, aquí pasa algo extraordinario. También media en el tema unos miembros de una familia suiza que se lanzan también al entorno. Esta familia es conocida como la familia de los Bernoulli. En 3 generaciones dieron multitud de médicos, humanistas, físicos y sobre todo matemáticos especialmente uno. Era una familia extraordinaria, muy conocida por todas las personas que están implicadas en el mundo de la ciencia y de la que hay mucha información. Brevemente les he querido poner algunas líneas en las hojas que les he dado. Una familia que tanto como destaca por sus logros, lo destaca también por su, digamos, amor fraternal y filial. Se llevaban fatal entre ellos y muchas de sus relaciones acababan en auténticas peleas de taberna. De hecho, pues uno de ellos echó a su hijo de casa cuando se enteró que el hijo se había presentado a un concurso científico al que él también aspiraba. En fin, y había peleas entre quién había hecho esto, si lo había hecho yo antes o no. Pero lo cierto y verdad, y creo que la historia en eso no engaña, es que desgraciadamente la, digamos, miseria humana, entre comillas, no es incompatible con el genio creador. Y este hombre, Jacob Bernoulli, realmente es famoso porque resolvió algunos problemas muy importantes. No solamente él, también Leibniz resolvió. Es un famoso problema que circula en la historia del llamado braquistocrono, que es, se dejan dos cuentas que estén perforadas y se atraviesa un alambre muy fino entre ellas, sin rozamiento, todo perfecto, y se deja caer la cuenta que está arriba y se pregunta qué forma deberíamos de dar al alambre para que llegue al extremo en el menor tiempo posible. Fíjense que hasta el genio extraordinario de Galileo equivocó la solución. La solución correcta la dio Jacobo Bernoulli y Guillermo Leibniz. Estos dos hombres, también parece que Newton, pero bueno, ahí en la polémica Newton-Leibniz hay mucha cosa oscura. Pero bueno, reconozcamos también a Newton, porque si no por eso, por otras cosas, merece la pena estar en la historia de la ciencia. Pero este hombre, para los efectos que nos interesa, se toma muy en serio los trabajos de Pascal y Fermat y empieza a dar crédito a esto de dividir el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Se toma esto tan en serio que medio lo adopta como un amago de definición primera de probabilidad. No es exacto, esa palabra la dejamos para dentro de muy poco, pero este hombre sí que intuye que ese cociente, lo que se obtiene al dividir el número de casos favorables entre los posibles ante un fenómeno que todavía no se ha realizado, pero que yo he podido calcular, en el caso de los dados, por ejemplo, eso va a ser de gran importancia, pero de tal importancia que medio lo adopta, y es más, y aquí sí que merece la pena que nos descubramos por lo que este hombre empieza a concebir, aun cuando la demostración rigurosa esperará un poco. Este hombre dice, ante un fenómeno determinado que todavía no ha empezado, yo sé cuáles son los resultados posibles. También sé cuáles son los favorables, por raciocinio, por combinatoria. Obtengo el resultado del cociente. Si yo repito ese fenómeno muchas veces, cuantas más veces lo repita, también se repetirá muchas veces el caso en que yo gano. Cuanto más veces que repita el juego, pues en algunos no se producirá, pero en otros sí. Pues bien, este hombre intuye y dice, si esto se repite muchísimo, el cociente entre el número de veces en que se ha dado el resultado que yo quiero y el de las muchas repeticiones que yo he hecho, ese cociente va a ser el mismo
que el que yo obtendría sin haber hecho ninguna repetición, dividiendo los casos favorables entre los posibles. Esto que está dicho así en un lenguaje poco riguroso, poco matemático desde luego, pero está enmarcado dentro de algo que se llama la ley de los grandes números. Este es un monumento en la ciencia, en la matemática. Jacob Bernoulli, hasta incluso con una paciencia infinita, porque entonces no había ordenadores, tampoco lo sabía cuando vamos a encontrar al personaje que resuelve el tema, con gran paciencia elabora la demostración y se acerca mucho a que realmente eso va a ser así, que si repitiésemos muchas veces un fenómeno y contamos en cuántas se ha producido lo que a mí me interesa, veremos que ese cociente va a ser casi seguro el mismo que habríamos obtenido al principio sin necesidad de hacer ninguna prueba. Esto es una manera de ya ponerle un número a eso que va a pasar. Por ejemplo, al tirar el dado, Bernoulli nos dice, si usted tira el dado 60 millones de veces, tenga por seguro que casi seguro en uno va a salir el número que usted quiere. Téngalo por seguro. Puede apostar a que es así. En el caso concreto de que sean 2 los casos favorables, en 2 sextos, que es 1/3. Sepa que ese número de 1/3 le está diciendo a usted lo que va a pasar. Claro, si eso es así, entonces ese número, que es necesariamente menor que 1, claro, porque siempre cuando yo haga un experimento el resultado será favorable o no. El número de casos en que sea favorable será siempre menor o igual al total de las pruebas que realizo. Yo realizo 1000 pruebas, como mucho en 1000 puede salirme el resultado que quiero, pero en 1100 no, evidentemente, me puede salir en menos. Entonces ese cociente es siempre un número menor que 1. Pero evidentemente, cuanto más se acerque a 1, me está diciendo que el número de casos favorables es más cercano al de todos los posibles. Por consiguiente, me está diciendo que cuando yo haga ese experimento, si ese número, ya veremos cómo lo obtengo, es casi 1, la razón me dice que puedo tener fe en que se va a producir ese experimento. Esto, que está dicho así, ha tenido la trascendencia suficiente para ser cogida por otras personas. Aquí les he escrito la ley de los grandes números, me parece que también figura en las notas que les he dado, por supuesto está en Internet, la pueden encontrar en multitud de libros. Este es un documento, un hecho que encierra unas verdades, según los autores, unas verdades filosóficas bastante profundas. Desde luego, claro, subyace la idea, porque cuando uno dice incrementar mucho, inconscientemente las personas que están metidas en el mundo matemático saben, se está hablando del límite. En el límite es un concepto hermosísimo, una gloria de la humanidad que verdaderamente debería estar escrito en todas las calles, en todo, porque es una pena que el hombre no haya entrado a conocer realmente lo que hay ahí detrás. Pero bueno, de todas maneras, esto mismo es lo que está aquí escrito, que tienen ustedes, y bueno, pues aquí hay algunos ejemplos más, que no sé si los tienen en las hojas, de posibles juegos elementales puestos con los desarrollos de los casos posibles, los casos favorables. Si menciono ahora al señor que va a salir a continuación, que es este John Ground, es porque es quizá, que se sepa, el primer hombre que se preocupa ya de apartarse un poco del tema lúdico, de los juegos, y se pregunta si esto puede aplicarse a algo más útil, a algo más productivo para la especie humana que el simple hecho de buscar el vil metal por la fortuna. Y este hombre en Inglaterra empieza a preocuparse de estudiar la relación entre las edades de las personas que mueren, las razones que han provocado la muerte, las circunstancias. Empieza a buscar lo que hoy en día llamaríamos tablas de mortalidad. Empieza a intentar aplicar, estudiando los resultados de los fallecimientos que ha habido y las edades y demás, la probabilidad de que alguien con cierta edad alcance otra o no. La palabra probabilidad como tal la vamos a reservar para dentro de muy poco. Si menciono a John Ground es porque, como verán en las notas que les he dado ahí, tuvo una vida pues
al final muy injusta, fue tratado muy injustamente, pero es quizá, que yo sepa, la primera persona que se aparta un poco de buscar aplicaciones meramente materialistas para aplicarlo a algo más, por ejemplo, pues a la medicina. Ahora sí, ahora llegamos a una época en Francia en donde aparecen, es una época convulsa, en donde muchas de las brillantes cabezas suben a las carretas, y de ahí, por ejemplo, Lavoisier, por ejemplo, no se sabe que, me parece que fue d'Alembert el que dijo que bastaron unos segundos para cortar esa cabeza y pasarán centenas de años antes de que vuelvan a hacer otra igual. En esa época, pues la revolución devora a sus mejores hijos, la sangre sube a las carretas en base a los grandes, pero sin embargo hay algunas figuras, como este caballero, Pedro Laplace, que saben mantener su cabeza sobre los hombros, no solo alejado de la guillotina, sino además cercano a todas las fuentes del poder. Los compatriotas franceses, cuando hablan de Laplace, de Pedro Laplace, hablan de la versatilidad de Monsieur Laplace, porque este hombre supo ser ateo furibundo o católico feroz, supo ser monárquico entusiasta o republicano feroz también. Hay quien dice, yo esto lo he leído en algún libro, pero no les he puesto la reseña porque no sé, que formó parte de un tribunal que condenó a muerte y ejecutó a correligionarios de 2 meses antes suyos. O sea que en los cambios... Pero si bien es verdad que lo que parece que era su vida personal no es un ejemplo, sí que lo es todas las aportaciones que hizo con su cabeza. Este hombre merece estar en pedestal de oro como matemático por lo menos y también como físico. Era, como digo, un señor muy adulador del poder, aun cuando, según dice, y esto sí que lo he leído, en una ocasión se atrevió, o en dos, a no dar la razón al emperador. Se cuenta que cuando presentó el libro de la mecánica celeste a Napoleón, Napoleón le dijo que no veía que hubiera mencionado a Dios. Yo no sé si Napoleón se leyó todo el libro y lo entendió, alguien se lo debió de decir. Entonces, lo cierto es que Laplace le contestó: Sire, yo no necesito esa hipótesis. Llamar hipótesis a Dios, pues ya en aquella época tenía su aquel, ¿no? Y además, cuando Napoleón le hizo grandes elogios, Laplace le contestó: esperábamos todo de vos, que sois la primera espada de Francia, pero nunca una lección de geometría. Realmente esas son las dos ocasiones en las que parece que Laplace, pues bueno, pero por lo demás, todo lo que este hombre hizo, y a efectos de lo que aquí nos interesa, que es el estudio de estos fenómenos aleatorios o del azar, es extraordinario. Este hombre ha escrito un pequeño opúsculo que se llama Ensayo filosófico sobre la teoría de probabilidades. Quizá a partir de él podemos empezar a hablar de probabilidad, en donde da por cierto que el concepto de probabilidad es este, el cociente entre casos favorables y casos posibles. Antes de hacer el experimento, yo pienso, recuento, uso la combinatoria o lo que sea, pero adivino cuántos son los posibles resultados que va a tener este experimento, miro cuántos son los que me favorecen, divido y ese número es el que yo asigno como probabilidad de que ocurra este suceso. Si esa probabilidad es muy cercana a 1, yo razono y digo que se haga el suceso que va a pasar. Si es muy cercana a 0, digo, si se hace, no pasará. Este hombre, con esto en la cabeza, resuelve multitud de problemas y por primera vez genera teoremas basados en conclusiones por resultados anteriores. Es lo que hace Euclides cuando coge la geometría. Genera unos axiomas, unas definiciones y a partir de ahí, por razonamientos lógicos, va estableciendo consecuencias y resultados. Pues esto es lo que hace Laplace y resuelve multitud de problemas, problemas que algunos están dedicados al juego, otros no tanto, pero que permiten realmente medio asegurar un poco el futuro. Por ejemplo, yo ahora, no hace falta, antes había pedido que me contaran cuántas personas hay en la sala, no lo necesito. Yo ahora voy a asegurar lo que va a pasar a continuación. Yo les voy a hacer una pregunta con un ruego y ya digo, las personas concernidas, que les pediré que levanten la mano. Ya les aseguro, mirando a las personas que somos, que se van a levantar muy pocas manos.
¿Tienen la bondad de levantar la mano las personas que cumplen años exactamente el 13 de diciembre? Uno solo. Sin embargo, si a la salida, en una casilla del calendario, pudiéramos poner cada uno de nosotros cuál es nuestro cumpleaños, qué día del año hemos salido, con las personas que estamos aquí, les aseguro que habría más de una coincidencia, bastante más, con las personas que estamos aquí. Esto es una cosa que puede parecer juego de probabilidades. La manera de calcular la probabilidad de que dos personas tengan el mismo cumpleaños, pues tiene su aquel. Entre la bibliografía que les he mencionado está estudiado este problema. Hay muchos problemas similares que se pueden resolver con este. Por ejemplo, Laplace nos presenta como ejemplo el problema de la secretaria. La secretaria que lleva 7 sobres en una mano, 7 cartas en la otra, tropieza, se cae todo revuelto y la secretaria empieza a meter las cartas como puede en sus sobres. Laplace dice, ¿en cuántas acertará? ¿Acertará en alguna? Pues Laplace resuelve el caso y en este caso por un poco, pero dice, sí, seguro que al menos hay una carta que la secretaria ha metido en su sobre adecuado. Casos similares los hemos visto en la vida real no hace mucho. Por ejemplo, en los famosos concursos de televisión, hay un concurso de las famosas 3 puertas. Esto lo hemos visto, y esto pasó de verdad en Estados Unidos, está documentado. El juego viene de Estados Unidos. A un concursante se le ponen 3 puertas, detrás de la cual hay un gran premio, el que sea, un coche, un apartamento, lo que sea, y las otras 2 están vacías. El presentador sabe detrás de qué puerta está el premio, eso sí, y le pide al concursante que elija de las 3 puertas. El concursante elige. Si el concursante ha elegido la puerta buena, que sabe el presentador que detrás está el premio, entonces lo que hace el presentador es que le abre una de las otras 2 que está vacía. Dice, ve, por lo menos aquí no está. ¿Qué hace usted? ¿Se mantiene en la elección que ha hecho o se pasa a la otra? Si el concursante ya de entrada ha elegido mal y ha elegido una puerta vacía, entonces el presentador le abre la otra puerta vacía también y le repite la pregunta. Le dice, esta otra puerta está vacía. ¿Qué hace usted? ¿Se queda con la que ha elegido o cambia? La pregunta es, ¿qué debe de hacer el concursante? ¿Qué es mejor que haga? ¿Que cambie o que se mantenga? Esto parece que no, pero en Estados Unidos desató una polémica tremenda, porque se publicó en una revista una señora que parece que, yo no lo sabía, ha tenido, y ojalá pueda decir que tiene, porque no sé, el mayor cociente intelectual del mundo, superior al de Alberto Einstein y demás. Esta señora en una revista, el artículo se llamaba Pregúntale a Marilyn, esta señora se llamaba Marilyn, o se llama Marilyn, ojalá, y esta contestaba a todo tipo de preguntas y se le planteó esto en el concurso y esta dijo que lo mejor que podía hacer el concursante era cambiar. Esto desató una polémica tremenda, incluso matemáticos profesionales escribieron indignados diciendo que cómo es posible que esta señora que tiene este coeficiente haga esto, pero cómo. Pues sin embargo, el estudio de las probabilidades ha llegado a demostrar que efectivamente, si el concursante cambia de opción, duplica las posibilidades que tiene de ganar. Que las cosas no son tan sencillas lo demuestra que uno de los grandes matemáticos, pero recientes, un húngaro, Paul Erdos, aún así dijo que se quedaría tranquilo si viera que una simulación por ordenador en donde se hagan millones y millones de casos demuestra que efectivamente el número de veces en que el concursante gana cambiando duplica al de que gana si se mantiene. El tema es curioso y en los libros que tienen ahí está estudiado este tema también. Hemos llegado a un punto en el que ya la ley de los grandes números ha entrado en el siglo XIX y aquí encuentra la figura de otro personaje conocido perfectamente por todas las personas que se han dedicado a la ciencia, que es un matemático ruso, Pafnuty Lvovich Chebyshev. Este hombre es extraordinario, ha destacado en multitud de cosas, pero a lo que nos interesa, sencillamente, es a que es el que ha dado una demostración rigurosa de la ley de los grandes números.
Esa demostración la tienen exacta en uno de los libros que tienen ahí en la bibliografía, concretamente en el que es, me parece, Introducción elemental al cálculo de probabilidades, que está escrito por dos matemáticos soviéticos en este caso. Bueno, ahora serían exsoviéticos. Bueno, y ya nada porque han muerto todos. Pero bueno, este señor es el que demuestra la ley de los grandes números, el que nos dice que efectivamente podemos tener fe razonada en que el cociente de casos favorables a casos posibles nos va a permitir asignar un número a lo que está por pasar. Es verdad que la naturaleza todavía se reserva, es decir, sí, pero por mucho que ese número no podemos saber ciertamente el futuro. Es más, ya les digo, si algún suceso nos dicen que tiene probabilidad 1, entonces diríamos, eso significa que los casos favorables son iguales a los posibles, por tanto, ese suceso es seguro, va a pasar. Pues no. Hay sucesos que tienen probabilidad 1 y que, sin embargo, pueden no darse. Lo mismo que hay sucesos que tienen probabilidad 0 y que, sin embargo, se pueden dar. Es como si la naturaleza todavía se tomara su revancha, se tomara su punto de defensa, es decir, pues no consigues dominarme del todo. Aquí esto se lo he adjuntado en las hojas, esto de los cumpleaños que les he dado, lo mismo que otros resultados curiosos, por ejemplo, pues este es otro tema que también se ha hecho popular, adivinar las cosas, ¿no? Se plantea en una cuestión, bueno, vamos a ver, quienes hayan hecho un viaje a determinado lugar, cuando lleguen a su casa, que lancen una moneda 500 veces y que apunten los resultados en fila. Parece que es horrible decir, 500 veces, pero si se hace una cuadrícula, una tablilla y se organiza bien, y sobre todo si hay alguien que le ayuda, yo le aseguro que se puede hacer la experiencia y no es tan tremenda, ¿no? Ir lanzando 500 veces la moneda y notando cara, cruz, cara, lo que sea. Esto los que hayan hecho el viaje, y los que no lo hayan hecho, que simplemente se lo inventen, que cojan las 500 caras y que lo pongan a capón, lo que les vaya ocurriendo. Al día siguiente entregan las plantillas con los resultados y prácticamente sin error se puede saber quién ha hecho el viaje y quién no. ¿Por qué? Muy sencillo. Las personas que han lanzado de verdad 500 veces una moneda, es matemáticamente seguro que encuentran una secuencia de 6 caras o 6 cruces consecutivas. Mientras que quienes lo han inventado, la experiencia psicológica demuestra que ya cuando han inventado la quinta, dice, esto es demasiado, se va a notar que me lo estoy inventando. Es muy difícil que alguien que se lo inventa mantenga 6 cruces o 6 caras seguidas. Y sin embargo, quien lo hace, en la tabla tienen ustedes aquí, esto en la Escuela de Ingenieros Industriales, un profesor me hizo la demostración de cuál es la probabilidad teórica, es complicada, es muy elaborada. Pero bueno, al final hay una fórmula, es una fórmula recursiva que permite, sabiendo el número de tiradas, cuantas más tiradas haga, desde luego. Y en la Escuela de Industriales me hicieron con un programa el cálculo que les ofrezco a ustedes ahí en las hojas. Verán que con 500 lanzamientos la probabilidad ya es de... este es el de... este no es el de los... Este es. Con 500 lanzamientos la probabilidad es de 0,98. O sea, es casi 1. Es verdad que, como les he dicho, aun cuando fuera 1, podría pasar que alguien tire la moneda y diga, anda, pues a mí no me han salido las 6 caras. Eso puede ser porque todavía la naturaleza supera al espíritu de los griegos. Es imposible terminar esto porque estoy seguro que a más de alguno de ustedes se les ha ocurrido pensar, bueno, muy bien, por muy inteligentes que fueran Pascal y Fermat y por muy brillante que fueran la familia de los Bernoulli, bueno, se ha hablado del cociente entre casos favorables y casos posibles y se ha dado por hecho que por ahí teníamos la definición de probabilidad y de ahí obtener todos los resultados que queramos. Pero ¿por qué eso? ¿Por qué no se ha cogido otra relación entre el número de casos favorables y el de casos posibles? Por ejemplo, la diferencia. ¿Por qué no decir, a ver, al lanzar un dado, esto que decíamos antes, que sea múltiplo de 3? Casos posibles siguen siendo 6. Casos favorables solo 2, 3 y 6. Pues vamos a definir la probabilidad como la diferencia. 6 menos 2, 4.
¿Por qué no? ¿Por qué se ha cogido este y no se ha cogido otra cantidad? Esta pregunta empieza ya a flotar en la cabeza de muchas personas. Seguro que más de alguno ya de ustedes lo ha pensado. El primero que se empieza, bueno, no sé si el primero, pero desde luego en la información que yo he tenido sí. Es un matemático francés conocidísimo por todo el mundo que está metido en el mundo de las matemáticas, que es Émile Borel. Émile Borel es extraordinario por muchas cosas, por muchas, pero entre otras también porque se dedicó a trabajar en estas cuestiones. Entre otras porque plantea decir, sí, nos hemos centrado en los experimentos del futuro en donde, bien por combinatoria o bien como sea, podíamos contar cuántos eran los casos posibles, o bien haciendo la experiencia, como sea. Usted me decía, hay tantos casos posibles y tantos favorables. Pero, ¿y si esos casos posibles fueran infinitos? Cuidado con la palabra infinito, porque eso son palabras mayores. Pero bueno, ¿y si no fuera tan fácil saber, por mucho que tengamos la combinatoria, cuántos casos posibles hay y cuántos favorables? ¿Qué haríamos en ese momento? Por ejemplo, este problema no lo plantea, que yo sepa, solo Émile Borel. Émile Borel discute y a partir de ahí establece el gran paso genial de utilizar la teoría de conjuntos. Este hombre, ya digo, que es extraordinario, es otro señor que debería de estar todo el mundo conocerlo. Pues este hombre plantea el problema de decir, dos amigos quedan citados entre las 4 y las 5 en un lugar y acuerdan esperarse como mucho 5 minutos. Si no llegan al azar, en el mismo momento se esperan 5 minutos, como máximo. El que antes llega espera 5 minutos, si no se va. ¿Cómo calcularíamos la probabilidad de que esos amigos se encuentren? ¿Cuáles son ahí los casos posibles? ¿Y cuáles son los casos favorables? Entonces, no sé si fue Émile Borel, posiblemente no, es posible que este problema lo hayan resuelto ya otras personas, pero fíjense de qué manera tan ingeniosa se pasa a establecer ese salto que nos permite, en cierto modo, llegar al infinito. Imagínense este cuadrado que tienen ahí pintado. En el eje horizontal, lo que llamaríamos eje de abscisas, está representada en la esquina izquierda las 4 de la tarde, aquí las 5, entre medias está todo el tiempo que puede pasar entre 4 y 5. Y en el eje vertical está también entre 4 y 5, las 4 en lo que llamaríamos el origen y las 5 arriba. Entonces, en este eje horizontal, llamado eje de abscisas, vamos a marcar el momento en que entra, de los amigos famosos Antonio y Guido, vamos a suponer que en el momento en que entre Antonio, marcamos el momento que es, entre las 4 y las 5. Aquí tenemos esto, 60 minutos, marcamos en la escala correspondiente, marcando aquí un punto, sabemos el momento en que llega Antonio. En la escala vertical hacemos lo mismo y marcamos el momento en que llega Guido. Entonces, esto que nos recuerda el juego de los barcos nos llevaría a buscar un punto, por ejemplo, en este caso el punto P, que es el que obtendríamos proyectando o levantando en el eje vertical la altura en la que ha llegado Vigo. No sé si me siguen esto, es como el juego de los barcos. Antonio ha llegado hasta aquí, Guido ha llegado hasta allá arriba, pues entonces trazamos y unimos las dos rectas, la que sale del eje de abscisas y la que sale, del eje de ordenadas, el eje vertical y el eje horizontal, y así delimitamos un punto. De manera que, con la llegada de Antonio y de Guido, tenemos un punto del cuadrado y solo uno. Y recíprocamente, si tenemos un punto cualquiera, el que sea, del cuadrado, bajando hacia el eje de abscisas o hacia el eje horizontal y llevando hacia el eje vertical, sabremos las horas en que ha llegado Antonio y Guido. ¿Me siguen esto? No se desanimen, que esto no es matemáticas, esto es lo del juego de los barcos. Pero la correspondencia aquí sí es biunívoca. Aquí podemos decir que a un punto del cuadrado le corresponden sendas llegadas de los amigos y recíprocamente. Luego entonces, podría decir Émile Borel, el cuadrado entero, todos los puntos del cuadrado, todos representan todos los casos posibles, todas las posibilidades en que Antonio y Guido pueden llegar al lugar de la cita.
Entonces aquí sí que les pido un pequeño acto de fe, por no poder entrar, las personas que me escuchan, que conocen bien la geometría analítica, saben perfectamente de lo que hablo. La geometría analítica es una de las maravillas de las ciencias. Quienes lo conocen saben que es verdad, y quienes no, aún están a tiempo, de verdad. Es una de las maravillas tremendas que debemos, según parece, a Renato Descartes, bueno, o Descartes. El nombre de los matemáticos es curioso, porque decimos Newton, no Newton, y sin embargo a Descartes se le dice Descartes, y no se dice Descartes, como por ejemplo dirían los franceses. Pero bueno, como quiera que sea, parece ser que este hombre es el que impulsó esta conexión maravillosa entre la geometría de los griegos y el álgebra de los italianos, y entonces ha salido esto que es la geometría analítica. En base a ello, quienes estén metidos en el tema, créanme, se lo prometo a ustedes por Arquímedes de Siracusa, que es verdad que la posibilidad de que la diferencia de llegadas sea menor de 5 minutos está recogido por el área que hay entre estas dos líneas rojas que hay ahí. Siempre que cojamos un punto del interior, como ese Q que hay ahí, medimos dónde ha llegado Antonio, bajando por aquí, medimos dónde ha llegado Guido por allí y veremos que la diferencia es menor de 5 minutos. Siempre, solo cuando estén dentro de esa franja. Cuando esté fuera, como por ejemplo el punto P, no. Entonces, algunas mentes brillantes dicen, bueno, pues si aquí estos son los casos favorables para que se encuentren, o sea, este área que está aquí y esta es toda la posibilidad, ¿será razonable dividir las áreas y asignar una probabilidad a ese número? ¿Sería eso posible? Émile Borel, cuando luego el hombre, como era un gran talento matemático, pone sus pegas, saca las pegas, dice, pues sí, aceptemos que eso es una probabilidad. Y empieza a desarrollar lo que se llamará probabilidad geométrica o probabilidad continua. Y entonces, en el caso concreto que nos ocupa, desde luego concluye que no se van a encontrar Antonio y Guido. La probabilidad es menor de un medio, menor de 0,5. Por tanto, dice que no. Para que se produzca el encuentro, ambos deberían de haber sido más generosos en la espera y haberse concedido 18 minutos nada más. Pero bueno, esto es así. Ahora bien, el propio Émile Borel sabe que esto porque aquí ya aparece el infinito, y el infinito es fuente de muchas paradojas. Aquí hay que andar con muchos pies de plomo, hay muchas sutilezas. Y de hecho un colega de Émile Borel, Bertrand, Jean-François Bertrand, me parece que es, ataca ferozmente, de manera un poco precipitada, los trabajos estos y dice que no es verdad, que esto está mal, que depende, con lo que pone el dedo en la llaga, que es a lo que vamos a llegar ahora. Él presenta varios problemas como este, concretamente el problema de decir, tenemos una circunferencia, cogemos un punto y trazamos a ciegas una cuerda. ¿Qué probabilidad hay de que esa cuerda tenga una longitud mayor o menor de cierta distancia? Tiene que ser menor que el diámetro, claro, menor o igual, o cero, inclusive, pero cero no, porque se supone que nos dice, no, traza. Bueno, este es un problema que en un libro que les he puesto a ustedes en la bibliografía, está magníficamente estudiado por Émile Borel, tiene 3 soluciones. Las lees las 3 y dices, pues son rigurosas, son verdad. En una la probabilidad es un medio, en otra un tercio y en otra un cuarto. Esto lo propone este hombre como prueba de que se nos escapa algo en la definición que estamos dando de probabilidad. Depende de algo más que de nuestras observaciones visuales. O el caso de los dados hemos contado. En este medio hemos establecido una correspondencia. Las cosas se han ido prolongando en el tiempo y me parece que yo también. Entonces, así hemos llegado hasta el siglo XX, en donde estas sutilezas, estas cosas de tanto quedar en el aire, quedan ya definitivamente resueltas. Y yo creo que, como he oído decir a algún profesor, realmente la cuestión está zanjada. Un profesor, un matemático soviético entonces, Andrei Nikolayevich Kolmogorov, establece una definición axiomática de la probabilidad.
ya no depende de que yo sepa contar estos cantos o de que yo vea este cuadrado, que coja esta figura, que coja la otra. Es un razonamiento puro matemático. Es como el Euclides de la geometría. Establece unos fundamentos de la probabilidad axiomáticos con los que desaparecen en teoría esto. Y como bien se encuentra en muchos libros, efectivamente, depende de cómo sea la definición de probabilidad que adoptemos para que el discurso pueda ser uno o pueda ser otro. Es verdad que Emile Borel nos dice, sí, pero aceptemos más aquel que esté más de acuerdo con nuestros sentidos y nuestra realidad. En el caso de la cuerda que estamos diciendo, Emile Borel se decanta por una de las soluciones, porque entonces no había ordenadores, pero después sí, y se han hecho las pruebas. Simulaciones con ordenador han demostrado que efectivamente, repitiendo muchísimas veces el porcentaje en las que la cuerda tiene esta longitud o en las que no, se asemeja bastante a determinado enfoque de la probabilidad. Pero se debe de saber, hay unos libros elementales incluso, pero que no están aquí en la bibliografía, en donde la definición y construcción rigurosa lleva a generar un espacio muestral, unos sucesos elementales, una asignación de una función, funciones de conjunto. En todo esto ya aparece la mano de estas gentes y las cosas adquieren un nivel matemático serio y riguroso. Yo creo que ya me he pasado bastante de la hora. Al terminar, pues ya sé que algunas personas que me han escuchado saben lo que voy a decir y piensan, bueno, que ya te lo podías ahorrar, pero no lo puedo. Yo voy a terminar haciéndoles dos peticiones a ustedes y ofreciéndoles algo mío. La primera petición que les quiero hacer es que, por favor, ahora al terminar, ustedes hagan cuantas preguntas quieran sin piedad, sin que haya tapices de amistad ni de nada de esto. Pregunten lo que crean. Yo sé que cuento ya con la comprensión de que saben que cuando alguien, que no es ninguna cosa especial, habla de cosas que han hecho mentes que sí son especiales, obligatoriamente van a quedar cosas turbias, cosas que no están claras y que no están confusas. No importa, yo tomaré nota y les aseguro que buscaré las respuestas correctas de manera inmediata. La otra cuestión que les quiero pedir es que, bueno, pues cuando salgan ustedes por esa puerta, dediquen un pensamiento volador a toda esta gente que ha trabajado en todo esto, en que con mejor o peor fortuna han intentado acercarnos un poco mediante la razón a dar fundamento a la fe. No quiero ir más allá, pero algunos dirían, nos han intentado acercar a ser un poco más dioses. Bueno, sea como sea, algunos han tenido vida ejemplar, otros no tanto, pero merecen que hoy se sepa que les hemos recordado aquí. Así que estén donde estén, si les dedican un pensamiento, seguro que se lo van a agradecer. Y lo que yo les quiero ofrecer a ustedes, claro, es mi agradecimiento por la gentileza con que han seguido estas palabras. Muchísimas gracias y sepan que estoy a su disposición. Muchas gracias, don Antonio. Bueno, no les mentía en absoluto cuando les decía que este señor da gusto escucharle. Es una eminencia andante, como digo yo, a nivel humanístico. Oye, sinceramente, a mí me parece un tema muy arduo el tema matemático, insisto lo mismo en lo que he dicho anteriormente, pero la historia de la matemática es apasionante bajo cualquier punto de vista. Es descubrir estos vericuetos, esta evolución histórica, cómo se van evolucionando los conceptos, cómo se va descubriendo, cómo el ingenio humano en suma va desarrollando, digamos, estos rincones tan oscuros de la lógica, hasta puede dar con algún tipo de solución. Y más, como estamos diciendo, y ha insistido usted, sin hacer uso de ordenadores. Aparecería luego algún tipo de computadora analógica y demás, efectivamente, pero es realmente admirable que esas mentes pensantes, desconocemos el coeficiente intelectual que tuviera la mayoría de ellos, pudieran dar con estos enigmas. Evidentemente sería muy elevado.
Como muy bien ha dicho el profesor, pues ahora se abre un pequeño turno de preguntas que yo creo que, don Antonio, es un reto contestarlas. Y por favor, rebúsquenlas, háganlas lo más difíciles y complicadas posibles, pongámosles en evidencia, pero que él disfruta con ese tipo de masoquismo intelectual. Muchas gracias. No todos a la vez, por favor. Bueno, la probabilidad... A ver. No voy a hacer ninguna pregunta. Gracias por la charla. Solamente para romper el hielo y para que la gente pueda hacer unas preguntas. No sé si esto funciona. Decir que Napoleón sí que era matemático. Hay un teorema de Napoleón y fue miembro de la Academia Francesa. La Academia Francesa de Sí, sí, está el teorema de Napoleón, sí, sí. El teorema es calcular el centro de una circunferencia dando la circunferencia solamente con un compás. Con un compás, sí, sí. Es verdad, sí, sí. Existe ese problema, el problema de Napoleón es muy famoso y en uno de los cuentos que escribí para la Real Sociedad Matemática lo utilizo precisamente, el problema de Napoleón. Es un problema muy difícil, muy difícil. Como dice el profesor Rombal, de hecho lo resolvió Banzel, ¿no? O sea, fue Leonel Banzel el que lo resolvió. Y realmente está resuelto cuando se resolvió el problema de la construcción de los polígonos regulares con regla y compás. No, luego Napoleón era una figura odiada por muchos, pero en otros aspectos admirable, desde luego. Bueno, primero felicitar al profesor López López por la magnífica conferencia, en que ha habido una mezcla de racionalidad, irracionalidad, antropología, física, metafísica, matemática, en fin, no terminaríamos nunca. Y voy a llevar el agua a mi sardina por un debate muy interesante que de alguna manera viene a cuento entre Freud y Cajal. Cajal no admitía los conocimientos de Freud, hasta incluso llegó a decir que lo de Freud era una mezcla de mitos y leyendas, que eso no tenía racionalidad ninguna. Pero mira por dónde le sale Ortega en este debate entre Freud y Cajal y comenta. No, mire usted, le dice a Cajal, profundice usted en su conocimiento biológico, porque en la neurona, aparte de lo orgánico, de lo biológico, hay algo más. Ese algo más que existía en la neurona, que Cajal no se había dado cuenta, es el subconsciente. El subconsciente que de alguna manera existe en todas las personas, que en determinado momento sale. Y ya llegó en que efectivamente Cajal le dio la razón a Freud. Con la mente amplia que tenía Cajal, se dio cuenta, gracias a Freud, que en la neurona, aparte de lo biológico y de lo orgánico, había algo más. En fin, es un comentario que muchas gracias, Antonio, por la magnífica conferencia que hemos recibido. Gracias por la precisión. Don Antonio, hay una cuestión que me llama la atención, que es el hecho de diferenciar entre la cualidad intelectual y la cualidad personal. Cuando se ha referido a Pierre Laplace, que llegó a formar en plena época revolucionaria francesa de algún tribunal, no sé si llamarlo de justicia popular. Sí, parece que sí. Hasta cierto punto aprovechó aquellos momentos para librarse de algunos rivales a nivel científico. Que yo sepa, no, que yo sepa exactamente no. Pero bueno, según he podido leer en un libro sobre historia de la matemática y sus personajes, sí que era un señor, pues eso, muy dúctil para estar siempre con él. Y esto que he comentado, de que formó parte de un tribunal que condenó a muerte, esto es verdad que es un párrafo que lo he leído en un libro. No les he puesto el autor porque no tengo ese libro ahora a mano, pero bueno, pues eso no sé si será verdad. La historia en todos los libros que he leído sí que pone a este hombre en este aspecto personal no como muy ético. No, es verdad. Yo sí que tengo una pregunta para mí mismo que no sé responder muy bien y que entonces que
que la planteo por si acaso. Y es que yo que pienso que los griegos lo han sido todo, que si pensamos en geometría tenemos a Euclides, si pensamos en astronomía tenemos a Aristarco, tenemos al propio Eratóstenes, si pensamos en lo que podríamos incluso llamar análisis, tenemos a Arquímedes, en álgebra, en la aritmética tenemos a Diofanto. O sea, los griegos lo han hecho casi todo, han tocado casi todo en matemáticas, y sin embargo yo no sé por qué no metieron mano en el tema de la probabilidad. Yo no lo sé si hay algún estudio, algún trabajo hecho por griegos en donde se preocuparan de este problema. Y esto me intriga porque, bueno, seguro que sí, que lo tiene que haber. Lo que pasa es que se ha perdido. No, me dice el profesor Bombal que no. Claro, sí, sí. Ellos... Claro, es que tenían horror al infinito, ¿no? Pero se lo encontraron. Bueno, sí. Aparentemente, los griegos utilizaban mayúsculas y términos. Para un griego sería absolutamente impensable la noción de cantidad de movimiento, que significaba una masa. Sí, sí, claro. Absolutamente impensable. Entonces, eso hace que la matemática, la geometría, y los sectores de la geometría son radicalmente operadores, ciertas partes de la ciencia. Deja el micrófono, que si no, no sé si... Bueno, es que no te han oído, creo. Pero vamos. No, que quiero decir que efectivamente los griegos, en su manera de descubrir, las matemáticas aparecieron en los griegos, creo yo, esencialmente como un juguete. Es decir, los griegos querían saber, efectivamente, descubrir cómo funcionaba el todo alrededor, encontrar respuestas verdaderas a las preguntas verdaderas, pero el mundo es cambiante, las cosas no son como la apariencia puede con ello, y entonces buscaron un método de razonamiento que dieran respuestas verdaderas a las preguntas verdaderas, y se fijaron como modelo en objetos muy simples que ya manejaban los egipcios y los babilonios, que eran las figuras geométricas y los números. Esos son elementos tan ontológicamente simples que las preguntas que se hacen con ellos se pueden, razonando por sentido común, obtener respuestas que son siempre universalmente verdaderas. Y así desarrollaron las matemáticas como un juego como un inicio a métodos de razonamiento para descubrir el mundo. Lo que pasa es que se enamoraron del juguete y realmente hicieron muchas más cosas que el inicio de un método de razonamiento, ¿no? Sino realmente crear las bases de lo que conocemos como la ciencia actual. Sí, sí. Y luego Arquímedes, ¿verdad? Arquímedes merece... Arquímedes es, desde mi punto de vista, es comparable a los trabajos de Arquímedes que uno puede leer, traducidos por, yo no sé griego antiguo, pero sin embargo son muy parecidos a los artículos científicos que se pueden leer en las revistas actuales. Los trabajos de los griegos anteriores eran, digamos, muchísimo más retóricos y menos ¿cómo decirlo?, sistemáticos y rigurosos. Arquímedes pone al principio: yo voy a hablar de estas cosas, defino estas cosas, estas van a tener estas propiedades y a partir de aquí voy a demostrar esto. Y hace una orfebrería matemática absolutamente fascinante, ¿no?, para conseguir los resultados. Yo creo que efectivamente Arquímedes es uno de mis personajes favoritos. Yo creo que sería uno de las personas más inteligentes que han existido en el mundo. Yo creo que sí. Así que... ¿Y hay alguna calle que tenga el nombre de Arquímedes? No sé, pues si no, se lo vamos a proponer al alcalde, porque... Vamos a proponérselo. Sí, en París hay montones de calles con nombres de matemáticos y de científicos en general, ¿eh? Sí, sí, eso cosa que no pasa aquí. Bueno, muchas gracias. Únicamente quería decir que efectivamente respecto a las contribuciones científicas que se pueden encontrar en Madrid, recientemente, y creo que ya está publicada en la página web de la Real Academia de Ciencias, www.rac.es, un artículo con fotografías en donde se están recogiendo distintas partes de Madrid en donde hay contribuciones científicas con o bien una biografía del personaje que contribuyó a ello, o bien una historia del origen de la razón, es decir, desde edificios, plazas,
estatuas, lugares, etcétera. De modo que los que tengan curiosidad verán que, aunque París efectivamente nos lleva mucho de delantera en honrar a sus científicos, en Madrid también la hay, lo que pasa es que es muy desconocida. Y justamente en esa página web pues de la eso es muy Academia interesante, sí, se sí. puede encontrar esa referencia. Estupendo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir despidiendo el acto y antes de desearles una feliz noche, querer recordarles algunos de los próximos actos que yo creo que son de inexcusable asistencia. El día 27, el próximo martes, vamos a tener una reunión con el Foro de Diplomacia de la Sociedad Civil del siglo XXI en que se va a tratar el tema de los 30 años de la llegada del primer contingente militar español a Bosnia y Herzegovina. Ahora que está, por desgracia, tan de actualidad el conflicto militar que estamos sufriendo en Europa Oriental, creo que es de ley que estemos un poco informados sobre este tipo de conflictos. Estamos hablando que van a intervenir nada menos que don José Luis Izaguirre, que es académico, pero va a venir el teniente general don Luis Feliu, que fue adjunto al jefe de las Fuerzas de Protección de Naciones Unidas. Nos va a hablar sobre su experiencia. Va a intervenir también la embajadora de Bosnia y Herzegovina, doña Danka Savic. En fin, ahora mismo que estamos viviendo, no sabemos hasta qué punto al borde del abismo. Creo que es muy interesante informarse un poco sobre este tipo de contingencias que hemos vivido en los años 90 y que, por desgracia, que quizá con carácter agravado se esté repitiendo ahora mismo en esta Europa Oriental. Asimismo, pues recordarles que vamos a tener una conferencia muy interesante también el próximo día 21 de septiembre, el día de San Miguel, impartido por la doctora doña Carmen Blánquez, que se titula La Casa de los Muertos Nabateos. Este título tan sugerente se refiere un poquito pues, a lo que es la cultura nabatea, la ciudad de Petra, que habrán oído ustedes hablar de ella en más de una ocasión, con esos magníficos templos, mausoleos de corte helenístico. Creo que va a ser realmente interesante. Es por destacarles algunas de las actividades que yo creo inexcusables. Por supuesto, tenemos que respaldar a los familiares y enfermos de Alzheimer de Madrid. Y con tal motivo, mañana viernes a las 7:30 tenemos un concierto que va a impartir el coro A Voces. Se van a impartir obras de Rachmaninoff, de Bruckner, Kodály, Stanford Brahms, Fauré. Creo que merece muchísimo la pena. Y al mismo tiempo de disfrutar de estos magníficos autores de obras clásicas, vamos a tener la opción de contribuir un poco económicamente, pagando la entrada, a esta asociación. Realmente estamos todos muy implicados porque, evidentemente, el tema del Alzheimer es algo que nos afecta a todos, más directa o más indirectamente. Sencillamente, les aconsejo que revisen, salgan, si no tienen ustedes ahora mismo el folleto, lo que es el programa de actividades, consúltenlo. Estamos en pleno proceso de renovación actualmente de lo que es la página web. Por eso, si entran ustedes ahora, no van a ver exactamente las actividades que se desarrollan en la misma. Así que les aconsejo que, si no disponen de él, que al salir cojan este calendario de actividades por 2 meses, septiembre y octubre. Recordarles que este año la Real Sociedad Económica Matritense de Madrid forma parte del programa municipal Madrid Otra Mirada. El Ayuntamiento colabora con nosotros en dar a conocer nuestra institución a nivel como edificio singular, pero también como institución cultural histórica. Se van a realizar 3 visitas guiadas los días 21, 22 y 23. Creo que va a resultar muy interesante. Estaremos un par de guías. Está esto bien organizado y vamos a aprovechar ese día también, coincidiendo que es fin de semana, con organizar una jornada de puertas abiertas, de forma que la gente que nos conoce no suponga que somos una sociedad críptica, misteriosa y absolutamente inasequible al conocimiento. Somos personas normales y corrientes, con vidas corrientes, simplemente que lo que queremos es divulgar la cultura, divulgar la fraternidad y, sobre todo, que el conocimiento, el humanismo sigan adelante en este siglo XXI con tantos factores realmente oscuros que se nos avecinan encima. En fin, no quiero entretener más porque se nos enfría el huevo pasado por agua y tenemos que cenar. Así que les agradezco con mucho a todos su asistencia. Espero verles por aquí con frecuencia, que se animen, que animen a sus familiares y que, si alguno de ustedes tiene alguna gana de colaborar con nosotros, impartiendo charlas, ayudándonos en temas culturales, estamos abiertos siempre a cualquier iniciativa. Ya ven que a mí me han elegido secretario general, hasta donde ha devenido un poco el nivel. Queremos gente que nos dé brillo, que nos pulimente un poquito y que realmente nos enriquezca cultural y socialmente. Así que les agradezco a todos ustedes su asistencia y les esperamos con los brazos abiertos ya mañana mismo. Muchas gracias a todos.